Hola, mi nombre es Enrique Antonio Cabucho Oaxaca, alumno de la Escuela Secundaria Técnica número 1, la cual se encuentra en el estado de Campeche, México. El día de hoy les vengo a presentar un proyecto, el cual consiste en la elaboración de una impresora 3D con este material, el cual es las botellas PET. Este material es sin duda alguna uno de los más contaminantes en nuestro planeta, ya que damnifica los ríos, los mares y la fauna que hay en ellos. Por lo tanto, al utilizarlos para algo bueno, lo cual viene siendo la elaboración de esta impresora, podemos frenar esta problemática de la contaminación en nuestro planeta. También, con esta impresora que elaboraremos, podemos generar casetas sanitizantes, las cuales, por el problema que hay actualmente del COVID-19, podemos frenar en gran manera el número de contagios de esta enfermedad, ya que a la hora de estar en lugares aglomerados, como lo son escuelas, centros de trabajos, entre otros, se generan bastantes contagios. Y con estas casetas sanitizantes podemos frenar esta tasa de contagios. Un problema más que podemos solucionar gracias a esta impresora viene siendo la alimentación en lugares rurales. Con la implementación de sistemas hidropónicos podemos generar huertos para estas comunidades, las cuales no tienen muchos recursos para comer. Y ya con este sistema pueden generar sus propios recursos, con los cuales se pueden alimentar y pueden mejorar incluso su calidad de vida. Este proyecto es sin duda alguna muy innovador, debido a que a nadie se le había ocurrido el elaborar con este material, que viene siendo muy contaminante para nuestro planeta, algo en lo que nos puede beneficiar, ya que solucionamos varias problemáticas que sin duda alguna alarman en gran medida a nuestra población y a